Bueno, pues muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar con esta enseñanza que Dios nos está dando de este estudio. Y bueno, pues vamos poco a poco progresando en todo esto. Este estudio ha sido particularmente difícil en cuanto a que tiene muchos conceptos de la palabra de Dios y muchos de ellos se repiten, pero sin embargo es singular. Dios tiene una razón por la cual quiere repetir y quiere insistir en en todas estas enseñanzas. Vamos a orar que Dios nos guíe. Dios, tú sabes que los que estamos aquí enfrente no somos capaces de poder hablar por nosotros mismos de todo lo que tú tienes reservado y de todas estas tesoros indescriptibles, profundos, hermosos, que tienes a través de tu palabra. Cada uno de estos versículos verdaderamente es una joya, así como también lo que se va a ver en la segunda parte. Dios, solamente te pido que tú hables, que tú nos llenes de tu espíritu, que tú abras nuestras bocas y que tú hables, Padre mío, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Que no seamos ni Miguel, ni Mauricio, ni yo mismo, Señor, los que podamos sacar de esto lo que pensamos o lo que creemos, sino seas tú, Señor, el que toque el corazón. Yo quiero pedirte por esto de una manera muy especial. También, Dios, ayuda a cada uno de los que están aquí presentes a oír adecuadamente, Padre mío. No permitas que ninguno de los que estén presentes se endurezca por la exposición de tu palabra, sino Dios, tú define corazones a través de todo esto. Te queremos pedir y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, nos quedaron 3 versículos de ver en en este estudio. Estábamos viendo, acuérdense, la sección número 8. Si quieren, espero aquí. Espero a que todos se acomoden y lleguen para que no haya distracciones. Ok, muy bien. Entonces, vamos a leer, estamos en la sección 8 del estudio y vamos a leer los 3 versículos últimos. Dice a partir, ese Salmo 119, de los versículos. Sí, gracias. No, pero voy a procurar andar más alto. ¿Ya? Ok. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Habíamos visto la semana pasada acerca de, bueno, lo leo. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Y habíamos visto precisamente de toda la presión que existe en contra del Hijo de Dios, en contra de la iglesia, para poder, esa presión de este ambiente que nos rodea, de esta filosofía, de que habíamos visto acerca de este príncipe de este siglo, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Y ahora vemos el versículo 62, y a pesar de esta presión, a pesar de que todo está en contra, eh, dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Ayer justo en la noche estaba pensando en estos versículos acerca de cómo el hombre ha estado aumentando su odio para con Dios y todo lo que representa a Dios.
El hombre se le hace lo más fácil del mundo ignorar a Dios. Ajá. Ignorarlo, dejarlo. Decía una persona, bloquear su contacto, ¿no? Este, eh, y, y es impresionante meditar en todo lo que está sucediendo actualmente, en todo lo que va en contra de Dios. Y entonces, al ver esto, el salmista dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¿Quién tiene buen sueño de aquí? ¿O quién tiene mal sueño de aquí? ¿Quién? ¿Malo? Malo, malo. Tienen malos sueños, sí. Y pues, de alguna manera es algo muy natural de este tiempo el tener un mal sueño, el no tener todas tus horas. Ahora que uno utiliza este tipo de aparatos y que lo conecta al celular y dice, ¿cuántas horas de sueño profundo tuviste? Ah, yo me aterro al verlo. Dice, ¿cómo es posible que de 7, 8 horas tengo nada más una hora de sueño profundo? Pues me asusta. Dices, pues algo tengo que hacer, ¿no? Bueno, sin embargo, es impresionante porque a veces Dios puede utilizar nuestro insomnio eh, para poder hablarnos esas cosas que no podíamos entender en el día. Dice el Salmo 16, en esta parte, es una parte que me gusta mucho, que aún en las noches Dios enseña a nuestra conciencia. En el versículo, la sección anterior, hablábamos de que el salmista meditaba en las noches en sus estatutos. Entonces, mientras una gran parte de gente se puede levantar a las 12, a las 2, a las 4 con una preocupación. Me decía la otra vez este, una persona muy querida para mí, me decía, este, me levanto a las 4 y no me puedo volver a dormir, estoy muy preocupado por las situaciones que se están dando, ¿no? Y yo decía, híjole, pues sí, realmente sí es algo difícil, la tensión, la preocupación nos lleva a levantarte a medianoche. Pero cuando escuchas una declaración donde dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué a medianoche? Medianoche es un lugar, es un tiempo en donde nuestros pensamientos vienen a nosotros y así como pueden venir las preocupaciones, si tú estás en la palabra de Dios, viene también una reflexión y habla de tus y puedes entender mejor los justos juicios. Eh, Hemos visto una promesa en un salmo, en otro salmo, en donde Dios nos va a proteger del terror nocturno. Así que si tú conoces a Cristo y te levantas a medianoche, tienes recursos para poder estar tranquilo, para poder ser protegido de ese terror nocturno. Y entonces, en vez de preocuparte o en vez de darle vueltas y vueltas a tus preocupaciones, empiezas a ver los justos juicios de Dios. Ok, ya te quedaste sin dormir un ratito, pero aprovecha ese rato para poder pensar en los justos juicios de Dios. Las horas de tranquilidad nos pueden llevar también a recordar las bendiciones que Dios nos ha dado. Bendiciones que muchas veces perdemos de vista. Nos acostumbramos a lo que tenemos, no apreciamos lo que tenemos el día de hoy y nos olvidamos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por eso es muy importante aprender la palabra, memorizarla. Tenemos ese salmo que vimos hace algunos meses, el Salmo 103 del 1 al 6. Y que es un salmo que desde que lo conozco me ha llamado mucho la atención cómo lo escribe el propio salmista. Una muestra, para muestra basta un botón, ¿no? Es un salmo largo, tiene 20 y tantos versículos, ya los vimos. Pero a ver qué dice del versículo 1 al 6. Dice, Salmo 103 del 1 al 6, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Entonces, bendice alma mía. ¿Te has fijado qué curioso el salmista hablándole a su propia alma? ¿Sabes? Muchas veces caemos nosotros en, en escuchar mucho nuestra voz interna, nuestra voz de las preocupaciones, nuestra voz del pesimismo y dejar de escuchar esa voz externa. A veces escuchamos más de lo que nosotros nos hablamos y a veces nos conviene hablarnos estos versículos. Bendice alma mía. ¿Por qué el salmista le pidió bendice alma mía a Jehová? Porque por nosotros mismos no lo bendecimos. Al contrario, por nosotros mismos nos quejamos. Esa es nuestra forma natural. A veces nos escandalizamos de lo que pasó con los israelitas en Egipto. Ay, pero estos no acaban de ver ese milagro de Dios y ahí están quejándose de mal humor y haciendo todo eso. ¿No los acaba de sacar del mar rojo? ¿No les acaba de dar el maná y ahí están quejándose? Ah, pues nosotros somos igualitos. Nos estamos quejando, contristando y se nos olvida decir, bendice alma mía Jehová y bendiga todo su, mi ser su santo nombre. Y tenemos, y dice, Él es el que perdona, quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia del bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Así que, si nos despertamos a medianoche, tenemos en qué pensar. Agarra tu Biblia. Si no la has memorizado, agarra tu Biblia y lee estos versículos. Lee esto y otros, los que te gustan. Pero qué importante es poder escuchar esas voces que calman tu alma y que te está diciendo, alma mía, no se te olvide bendecir a Dios el día de hoy. Hay un salmo que vamos a ver después que dice, este es el día que creó Jehová. Este día lo creó Jehová. Alegrémonos en él. Así que a veces escuchamos muchas noticias, que ahora con la reforma judicial y que ahora ya Trump se está dando de trompadas con Musk y ahora con muchas cosas escuchamos. Y no te digo que dejes de escuchar noticias. A mí en lo personal me gusta escuchar noticias, ¿no? Pero qué importante es poder decir lo mismo que dice el salmista. Me levanto para alabarte por tus justos juicios. Y es que la palabra de Dios debe de filtrar todos tus pensamientos y la percepción que debes de tener del mundo exterior. A ver, vamos a filtrar esas noticias con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? A veces nos podemos acongojar porque vemos que el mal está triunfando sobre el bien. Ayer estaba leyendo a altas horas de la noche el Salmo 73 y estamos muchas veces como ese salmista, como Asaf, que decía, Dios, no entiendo qué está pasando. O sea, veo que el malo hace cosas malas, este, levanta su boca contra el cielo y su lengua pasea toda la tierra. O sea, blasfema y aquí en la tierra dice groserías. ¿No te has fijado que la gente cada vez dice más groserías? ¿No te has fijado que le prendes al radio y tal vez mejor le apagas porque ya empezó el del noticiero, que antes le hubiera caído gobernación y hasta el ejército? Y ahora no, la censura, no. Y de repente ves a alguien despotricando y hablando cosas que ni siquiera entiende y con groserías y dices, ¿quién va a callar a esta persona? O sea, en las casas luego se dicen más groserías.
se está permitiendo más en este tipo de cosas. La impiedad está ganando en este mundo, aparentemente, pero no. La palabra dice que no. La palabra dice que aparentemente va a ganar la impiedad, aparentemente. Pero luego tenemos salmos tan hermosos como el 37, que nos dice en los versículos 1 y 2, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No, no te impacientes, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. ¿Qué es el hombre? Un pasto silvestre que sale un día y al día siguiente se marchita. El Salmo 37, y este es un versículo que me gusta mucho, también le gusta mucho a Miguel este versículo. Dice, es el versículo 35-36. Vi yo al impío sumamente enaltecido, que se extendía como un laurel verde. ¿Tú conoces el laurel verde? Todo el mundo aquí conoce el laurel verde. ¿A poco no vas a los viveros de Coyoacán, vas a Xochimilco y te lo compras en una macetita? Muy bonito el laurel verde. Luego lo siembras y parece que se te olvida, pero luego ves, por ejemplo, cerca de mi oficina veo cada arbolón. ¿Y qué es? Ah, pues es un laurel, extendiéndose muy grande, verde y frondoso. Imagínate al impío sumamente enaltecido y se extiende como un laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Eh, Juan, me recuerda esto mucho a Juan, al apóstol Juan, ¿no? A Juan el Bautista. Y me recuerda mucho esto cuando él hablaba del hacha de Dios. Ya el hacha es el terror de cualquier árbol, incluyendo el laurel verde. El hacha de Dios ya está puesta a la raíz de los árboles, eso decía. Así que cualquier árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. ¿Sabes? A lo mejor has escuchado mucho tiempo estas enseñanzas. Y a lo mejor ya las tienes dominaditas. Ya las conoces. Pero te voy a decir una cosa. El hacha está a tu raíz. El hacha está a los pies. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a cambiar? Así que muchos que podemos ver ahorita muy frondosos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ya no los vamos a ver. Isaías 29:6 dice, fíjate qué hermoso versículo. Con mi alma, y habla también de la noche, por si es, también Isaías tenía insomnio. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Ves por qué razón el salmista decía, me levanto a medianoche y te alabo por tus justos juicios? A veces no podemos entender los justos juicios de Dios. No nos olvidemos que ahorita estamos viviendo, aunque ahorita las cosas se están moviendo peligrosamente en todos lados, pero no olvidemos que a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo de gracia, el tiempo de la gracia de Dios. Es un tiempo en donde nosotros no hemos tenido grandes guerras, no hemos tenido grandes azotes, no hemos tenido... Lo más fuerte que nos tocó fue el COVID, ¿no? Fue la pandemia. Pero aún así ha sido un tiempo de mucha gracia. Y si tú estás indignado por lo que está sucediendo en el México y en el mundo, no eres el único ni es el único tiempo. Un ejemplo muy bueno era Habacuc, y ya hemos hablado varias veces de ese ejemplo. Habacuc aprendió. En un principio no lo entendió, pero después aprendió a apreciar los libros, los justos juicios de Dios. Él estaba consternado por la maldad que rodeaba al pueblo de Judá y no veía una reacción por parte de Dios.
Él decía, ¿cómo es posible? Están sucediendo muchas injusticias. Habacuc lo situamos aproximadamente unos 20 años antes de que Judá fuera llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Esa es la fecha más o menos para que lo puedas tener en cuenta. Entonces, él estaba consternado porque Judá estaba terrible. Y entonces había terminado el reinado de Manasés y estaba el reinado de Amnón y y eran tiempos terribles, ¿no? Y Dios aparentemente no hacía nada. Había silencio por parte de Dios. Y entonces él ora y Dios le revela su palabra. Y le dijo que traería a los babilonios, a los caldeos, a un pueblo más perverso aún que los de Judá para juzgarlos. Con esa respuesta de Dios, Habacuc se descuadró más. Pero fíjate cuál fue la actitud de Habacuc. Él no se sacó de onda ni se apartó. No dijo, ay Dios, no, olvídate. Mejor ya no te pregunto. No, él expresó dijo, no entiendo Dios lo que estás haciendo. Sin embargo, Habacuc le dijo, voy a ponerme sobre mis pies y voy a esperar para que tú me declares todo tu juicio, me declares todo lo que tú vas a tener. Esto lo dice en Habacuc 2:1, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Sí, sí. Voy a estar esperando por tu respuesta, Dios. Porque independientemente de que no entiendo lo que está pasando, pero sigo confiando en ti. Aún sea lo último que me quede en este mundo, sigo confiando en ti. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Obviamente, Habacuc le había dicho a Dios, no entiendo la injusticia que está pasando en Judá. Y Dios le dije, no te preocupes, la voy a juzgar con los babilonios. Pero ¿cómo? ¿Babilonia está peor? Y entonces, aparentemente con esa respuesta de Dios, Habacuc estaba más confundido que. Sin embargo, él dijo, no, pero voy a seguir esperando por tu revelación. Entonces Dios le reveló que también iba a juzgar a Babilonia. Y finalmente Dios pudo revelarle todo su magnífico plan y el asombrado Habacuc pudo terminar su profecía con un magnífico cántico de alabanza. Que ese cántico de Habacuc todavía aún hoy nos sigue consolando mucho. Fíjate, dice Habacuc capítulo 3 versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ok, Dios, he oído tu palabra y temí. ¿Tú temes a la palabra de Dios? Bueno, él la temió, pero finalmente él le pidió que continuara su obra. Y aunque iban a ser años pesados, él estaba contento porque Dios seguía haciendo su trabajo. Dios sabía que Dios iba a hacer su trabajo y que sabía que todo esto tenía un plan. Fíjate que uno de los libros que más me alienta en la Biblia es el Apocalipsis. Y de hecho es uno de los libros más alentadores para todo hijo de Dios. Escuchamos, está muy devaluada la palabra apocalipsis, porque y se ha utilizado en muchas películas. Hay un apocalipsis, ¿no? Pero déjame decirte, el apocalipsis no es sinónimo de fin del mundo. El apocalipsis es la revelación de Jesús, pero es la maravillosa revelación de una esperanza para aquel que está esperando en Dios.
Claro, eso te lo digo porque estoy de este lado. Y todos los que están y todos los que son redimidos pueden pensar eso y pueden alegrarse en que Dios finalmente, no en la destrucción, sino que Dios finalmente va a juzgar la maldad y a cumplir su palabra. Una de las plagas más horrorosas del Apocalipsis, que es que los mares y los ríos y las fuentes de agua se convierten en sangre y la gente no puede tomar, beber ni saciarse. Sin embargo, el ángel que roció la copa, no le dijo a Dios, dijo Dios, ahora sí te pasaste. No, fuera eso le dijo Dios, justo eres, porque le estás dando de beber al mundo la sangre que ellos mismos derramaron. El aborto, por ejemplo. ¿Cuánta sangre no derramada por un supuesto derecho? ¿No? Así que me levanté en la noche para entender tus justos juicios. 63 compañeros soy yo. Fíjate todo lo que está llevando el salmista eh, eh, anhele estar en la palabra de Dios, anhele y medite en sus juicios. Las siguientes compañeros soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Muchas veces ellos, los que realmente guardan los mandamientos de Dios, son perseguidos y son menospreciados. Pero cuando eh, alguien se convierte y empieza a amar y a buscar estos mandamientos, encuentra en ellos esa hermandad. Y algo muy importante para nuestra vida, para nuestro buen crecimiento, es ese compañerismo con aquellos que también aman a Dios. Muchas veces por nuestra situación pasamos mucho más horas al día con gente que no conoce a Dios. Dios tiene un propósito en eso. Pero lo natural es que tú anheles esos tiempos en donde puedes compartir con personas que también aman a Dios, personas que pueden comprender tus luchas, personas que pueden orar por ti, personas que se pueden identificar contigo y te pueden alentar con sus testimonios. Así que ahora, esto, eh, esto no pasa cuando tienes pecado en tu vida. Cuando el pecado está estorbando tu vida, cuando hay algo que Dios te está mostrando y no lo quieres entregar, esto enfría tu relación con Dios y también va a enfriar tu relación con el cuerpo de Dios. Entonces ahora ya no vas a querer convivir, porque entonces en vez de sentirte cómodo en familia, te vas a sentir incómodo porque va a traer a tu mente tus iniquidades. Mejor que no me pregunten, oye, hay personas que les, hay personas que se ofenden porque tú les preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Por qué puedo orar por ti? Oye, ¿a este qué le importa? ¿No? ¿A este qué le importa? ¿O qué me viste algo mal para que ores por mí? No, 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 no es así, no es así, hermanos, no es así. Este, es importante que podamos sentirnos como esa familia. Si te sientes como extranjero, lo natural es que nos sintamos como extraños, como extranjeros en ambientes que no sirven al Señor, pero a veces nos sentimos cómodos, nos podemos sentir muy cómodos. Si tu respuesta es que te sientes más cómodo con ambientes que no honran a Dios que con ambientes que sí quieren honrar a Dios, entonces ahí tienes un problema. Muy probablemente tu relación con Dios está fría porque estás muy probablemente teniendo un pecado en tu vida o muy probablemente ni siquiera te ha amanecido, es decir, no eres parte de sus ovejas. Así que es muy importante meditar en todo esto. Ahora, de ninguna manera te quiero decir con esto que
No te lleves o no convivas con incrédulos. Muchos de nosotros tenemos familiares, tenemos amigos que queremos mucho y nos gusta estar con ellos. Pero también es muy importante saber que tenemos una familia espiritual con la que puedes profundizar mucho más que con aquellos que no conocen al Señor. Tu hermano de fe llega a ser mucho más cercano que tu hermano carnal, en un sentido. Escucha lo que dice este maravilloso salmo, el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es el habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Me llama la atención, todo el salmo es hermoso. Nos habla de cuán bueno y cuán delicioso. O sea, es bueno para Dios, es bien visto para Dios. Pero además es delicioso. Dios te lo recomienda. Es el habitar los hermanos juntos en armonía. Y las dos imágenes son imágenes que yo estoy seguro que si fuéramos israelitas la entenderíamos mejor, pero de todas formas podemos apreciarla. Cuando fue un evento tan especial como la unción del sacerdote Aarón. Así, así lo dice Dios. O como esa situación que ellos conocían, ese rocío de un monte, esa agua cristalina fresca que, que desciende sobre los montes de Sión. Pero es muy notable cómo termina este salmo diciendo, en ese convivir entre hermanos, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Sabemos que muchas veces no tenemos la oportunidad de hacerlo, pero es importante anhelarlo y es importante el, el, el tener esta situación. Y es hermoso cómo nos va llevando este, este salmo. Y fíjate que para terminar, hablando de esto, de ese compañerismo, termina esta sección diciendo, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Esto va muy ligado con el anterior versículo. Cuando tú estás en un ambiente que es hostil a Dios, o un ambiente que no conoce a Dios, el punto principal de plática es queja, si tú te das cuenta. Queja con muchas cosas, queja del gobierno, queja del vecino, queja de nuestras mismas situaciones. Pero si tú estás rodeado de un ambiente en donde se quiere glorificar a Dios, esa queja se convierte en alabanza. No quiere decir que no haya lamentaciones, no quiere decir que haya necesidades que tú digas, oye, me está pasando esto, me siento muy triste, oren por mí, sino de alguna manera siempre el compañerismo te lleva a ver que más que de queja debe de haber alabanza porque estás rodeado de misericordia. Dice, está llena la tierra, dice, de tu misericordia está llena la tierra. No dice, está llena la iglesia o está lleno la asamblea de creyentes, no dice, está llena la tierra. Aún los incrédulos, sin reconocerlo, gozan de esa misericordia de Dios. El sol sale sobre justos e injustos. La diferencia es que al injusto nunca le pasa por aquí darle gracias a Dios por el sol. Y al justo, pues debe darle gracias a Dios porque ahora salió el sol otra vez, ¿no? Así que eh, es impresionante porque así como el compañerismo, el meditar en la palabra, el pedirle a Dios que cargue tu corazón de esa palabra, te lleva también a apreciar esa misericordia de Dios.
Y muchas veces este problema que tú tienes, lo vas a, así como las malas noticias que decía en un principio, de que serán filtradas por la palabra de Dios, así también tu vida y cada aspecto en tu vida será filtrado por la palabra de Dios. Dios, ¿por qué no me diste esto? Pero cuando tú meditas en el poder de Dios y en la fidelidad, vas a decir, no me lo diste por tu misericordia, porque me quieres enseñar algo. ¿Por qué me haces esperar, Dios? Porque Dios te va a dar algo mucho más valioso, que es la paciencia. Fíjate, el esperar te lleva a recibir algo más valioso que la misma respuesta que vas a recibir. La paciencia. Así que estamos hablando de un hombre que escribió este salmo, estando también, hemos visto muchas veces, muy probablemente estaba en tribulaciones, porque nos habla en algún momento, en algunos versículos hace descubrir esa tribulación. Sin embargo, ya haciendo un resumen de esta parte, Dios empieza, o sea, el salmista empieza diciendo, fíjate, Dios es mi porción. Los siguientes versículos habla de su anhelo de estar cercano a sus mandamientos. Si Dios es mi porción, entonces debo de buscar lo que es de Él. Si habéis resucitado con Cristo, poned los ojos arriba, en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, el anhelar estar con sus pensamientos, con sus mandamientos en tu vida, estos mandamientos te llevan a protegerte de un ambiente hostil. Ajá. Como lo vimos a mitad de esta sección, y anhelar la compañía de los hermanos en fe. Todo este ciclo hace que tu experiencia con Dios, de tu relación con Dios sea profunda y de esa manera puedas ver en cada detalle de tu vida su misericordia. Me impresiona porque ayer a mi esposa le dieron un pequeño golpe en el coche atrás. Pero aún en eso podemos ver la misericordia de Dios. Número uno, el que le pegó fue una persona muy decente, porque luego dijo, yo tuve la culpa, señora, disculpe, y todo eso. Pero además, justo se me había vencido el seguro y un día anterior lo saqué. Lo pude, lo pude renovar. O sea, si no hubiera pasado eso, seguramente en algo más hubiera visto la misericordia de Dios, pero muchas veces pueden ser detalles que digan, hijo, qué moleste me pasó esto. Y dejar de ver los detalles de misericordia en nuestras vidas. Qué molestia este tráfico que tengo. Ya hay estos maestros que no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Pero de repente dices, oye, aprovecha para escuchar algo hermoso, aprovecha para poner, ahora las Biblias están este, grabadas, ¿verdad? Y a lo mejor de algo que fuera a ser muy fastidioso como un tráfico por los de la gente, puede convertirse en una bendición porque tú estés meditando en Dios en ese momento. Ahora, esto que hemos visto es un camino que ha sido muy hermoso en esta sección, sin embargo no termina aquí, es un camino que sigue. ¿Por qué? Porque el salmista le dice algo al final de toda esta sección. Enséñame tus estatutos. Así termina esta sección. Oye, pero espérame, ¿que eso no estaba ya incluido antes? Sí, 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 sí. El salmista está aprendiendo los estatutos de Dios. Y el salmista ha experimentado el anhelo por sus estatutos, ha experimentado todo esto que acabamos de decir. Pero ¿sabes qué está diciendo el salmista? Que está diciendo, quiero más. Porque conforme te conozco, Dios, conforme te voy conociendo, me doy cuenta que soy más ignorante de ti. Conforme voy entendiendo tus estatutos, me doy cuenta
que todavía no los entiendo como lo debo de entender y anhelo llegar a ese punto. Así que es un círculo, eso se llama un círculo virtuoso. El camino hacia la eternidad es largo y trabajoso, pero a pesar de nuestras tribulaciones, o mejor dicho, con ayuda de ellas, Dios promete que nuestro crecimiento vendrá acompañado también de gozo y satisfacción. Uno de los personajes que más admiro en la Biblia es el apóstol Pablo. Yo creo que muchos también ha de ser eso. Sin embargo, es impresionante a lo largo de toda su vida y a lo largo de sus cartas. La última carta que él escribió fue Segunda de Timoteo. Él la escribió poco antes de morir. Y fíjate cuáles son una de las últimas palabras de Pablo. Un hombre que a cualquier vista ya no tendría remedio porque ya estaba en la cárcel, no iba a salir de ella y al contrario, estaba esperando por sentencia y el ser ejecutado. Segunda de Timoteo 4, del 5 al 8 dice, pero le dice, este hombre le dice a su discípulo Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, le da estas recomendaciones. O sea, sé sobrio. Sobrio, ¿cuál es el antónimo de sobrio? Ebrio, ¿verdad? Ebrio. El ebrio es el que se deja influenciar por otras cosas, ¿no? Sobrio es estar en tus cinco sentidos. Soporta las aflicciones. O sea, obra evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Eso podría ser cuando alguien recibe una noticia de que queda poco tiempo de vida, pues generalmente es una noticia mala. O sabes qué, que te dice al reo le dice el abogado defensor, ya no hay ningún recurso, ya fijaron tu sentencia para tal día. Sin embargo, para Pablo no era una mala noticia. El tiempo de su partida estaba cercano, pero estaba cercano el tiempo de llegar a su verdadero hogar. Y termina diciendo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ya me extendí un poquito, pero creo que era muy importante terminar con todo esto. Yo creo que de esta parte se podría sacar todo un estudio realmente. Algún día, si Dios lo permite, estaría bueno compartirlo, pero ve qué hermosas, o sea, a mí me gustaría que mis últimas palabras fueran algo así, ¿no? Diciendo, he peleado la buena batalla, sí, con mis errores, con todo eso, pero la he peleado. He acabado la carrera, estoy seguro que Dios cumplió su propósito en mí. Y sabes algo muy importante, he guardado la fe. Últimamente en las pruebas que hemos estado pasando me he dado cuenta que mi fe es muy chiquita y con riesgo de no ser guardada. Pero esto viene de Dios porque yo sé que, que cuando, que cuando Dios te muestra lo vulnerable que eres es cuando más te agarras del Señor y le puedes decir, Dios, sí, tengo poquita fe, aumenta mi fe. Y que mi fe no falte en esta prueba. Bien, terminamos con esto la octava sección. Bueno, pues mucho hemos hablado y aquí se acaba el estudio. No, de la espiral descendente y de la espiral descendente. Y eh, siempre en nuestras vidas hay causas que producen esto, tanto en forma
hacia el pecado como en forma hacia Dios. Este salmo que expuso, esta parte del salmo que puso Alex es muy ilustrativa, pero poco antes de empezar esto, Dios siempre nos da señales. Nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre nos advierte, y cuando nosotros hacemos frecuentemente caso omiso de lo que Él nos está diciendo, se la puede hablar a través de una circunstancia, de nuestra conciencia, de otra persona, de un estudio, aún de un sueño. Recuerden, aún las noches me enseñan mi conciencia. Pero la cuestión siempre que Dios nos habla es responder. ¿Por qué a veces no respondemos? Vamos a ver algunas señales de lo que causa la dureza espiritual. Nosotros tenemos que, para poder experimentar nuestra victoria en Cristo, a la espiral ascendente, debemos antes que nada conocer cuál es nuestra condición verdadera. Recuerden que mucho hemos dicho que tenemos que analizar nuestras vidas, ver la intención de nuestro corazón, cómo reaccionamos ante las pruebas. Aún nuestro lenguaje corporal muchas veces habla más de lo que nosotros siquiera nos imaginamos. Pero lo más importante de todo esto es a dónde se inclina nuestro corazón. Entonces ya sabemos, del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, etcétera. Todo se origina en nuestro corazón y no es el órgano, sino es la Biblia, que siempre que habla del corazón, habla del sistema del pensamiento del ser humano, lo que hay dentro de él, que es lo más íntimo de él. Obviamente Dios conoce más que nosotros esto, y a veces nosotros ignoramos precisamente ese tipo de cosas porque nos acostumbramos a vivir de una manera. Eso es lo que es la dureza espiritual. Y este endurecimiento pues nos hace insensibles a la voz de Dios. Imagínate que eh, estás platicando con una persona y de repente se oye una música, ¿no? Y de repente por otro lado ladra un perro, ¿no? O una conversación cerca. A veces es difícil en concentrarse, a veces el mismo ruido que hay no te permite escuchar bien. Y nuestra mente a veces está llena de ruido, de nuestras ideas, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestras decepciones, de nuestras quejas, de nuestra inconformidad con la vida. Todo esto sucede. Sin embargo, hay un proverbio que seguido mencionamos, que es Proverbios 23-26, donde Dios te dice: dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. O sea, Él quiere que nuestras emociones, que todo lo que somos y pensamos, lo encaucemos a través de Dios o a través del filtro del Espíritu Santo. Porque Dios es luz, dice la Escritura, y la luz pone en evidencia todo lo que hay, que no vemos, la oscuridad, y todo lo disipa. Y ante su luz, dice la Escritura también, veremos la luz, o sea, veremos su voluntad, veremos el proyecto de vida. Pero lo que tenemos que hacer es rendirle nuestro corazón a Dios, porque si no, siempre va a haber una lucha interna entre nosotros, ¿no? Como dijo Elías cuando hace el sacrificio aquel de los 400 y tantos profetas, primero fueron 250 de Baal y luego los de Acera. Les dice ahí al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Si Baal, id en pos de él. Entonces, forzosamente nosotros vamos a tener que inclinarnos por uno de los dos caminos, ¿no? Siempre vamos a estar ante la decisión de qué hacemos, si obedecemos a Dios o si seguimos nuestros deseos, que generalmente los deseos humanos van en oposición de Dios, porque enaltecen nuestro orgullo, enaltecen nuestra persona, cuando debíamos enaltecer a Dios. En Romanos 11:7 dice la Escritura: ¿qué pues?
Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Cuánto tiempo le habló Dios al pueblo de Israel? Miles de años, 1700, 1800. Israel siempre volvía a lo mismo. Eran quebrantados, buscaban a Dios a través de los jueces. Dios levantaba un juez, los liberaba y al tiempo caían en lo mismo. A lo largo de muchos jueces, y el último fue Samuel, pidieron un rey. Y vemos la historia de los reyes de Israel y de Judá. Pocos fueron los reyes fieles que dispusieron su corazón para seguir a Dios. Y cuando ellos dispusieron su corazón, como Ezequías, como Josías, principalmente, Dios o retuvo el tiempo de su juicio o lo anuló durante el tiempo de su ministerio. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, los karatecas? Para poder desarrollar fuerza en las manos, empiezan a golpear cosas, un árbol, un costal, cosas maturas, hasta que desarrollan un callo. Entonces luego ya pegan y no duele, porque ya tienen esa parte de la fuerza y el callo, ¿no? Y así es la dureza del corazón. Disminuye nuestra sensibilidad y eh, anula nuestro sentido del tacto espiritual. Dejamos de percibir las cosas como debiéramos. Oímos pesadamente, este, eh, oímos como de lejos, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza la dureza espiritual? Con la autosuficiencia. Dios sabe que somos carne, Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que dependemos de Él y el avance espiritual de un creyente va en función de la concientización de la dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando dependemos de Dios, la mente infinita de Dios hace las cosas mucho mejor que nosotros. Pero cuando nosotros queremos actuar porque no queremos entregarle el gobierno de nuestra vida a Dios en plenitud, entonces nos volvemos autosuficientes y la razón de la autosuficiencia es buscar la autosatisfacción. Podríamos pensar que también la autosatisfacción es un ídolo en nuestras vidas, porque Dios dice, Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, niégate a ti mismo, todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí del evangelio y por causa del evangelio la hallará, pero siempre es niégate, 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 niégate. Entonces una persona puede decir que no está dispuesta a ceder su vida a Dios. ¡Qué chiste! Tengo que morir, 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 morir. Y lo que a veces las personas no saben es que Dios sí nos lleva a morir para que empecemos a vivir. Todos sabemos con claridad que somos esclavos del pecado. Y Jesús mismo dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero en intermedio dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Luego dice adelante, en Juan, Romanos 8:36, pero en Juan, así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Entonces, la libertad que Dios quiere darnos es para poder disfrutar de la vida, de su creación, de la comunión con Él. ¿Qué mayor anhelo debía haber en nuestros corazones que tener comunión con quien hizo todas las cosas, con quien diseñó nuestro cuerpo, nos dio los sentidos, puso nuestras emociones, creó todo lo como debíamos de ser, pero el pecado lo arruinó, como sabemos que Adán y Eva. A lo mejor tú dices, no, pues, ¿qué culpa tengo yo de padecer lo que Adán y Eva hicieron? Hasta ahorita, después de más de 6000 años, hemos padecido por lo que ellos hicieron. Lo que no saben es que Adán y Eva representan a la humanidad. Lo hubiéramos hecho todos, sin lugar a dudas. Si Adán, que no tenía pecado, cayó, influido por su esposa, que fue influida a la vez por la serpiente, pero Satanás tocó el área de inconformidad de ellos, el área en la cual quizá tenían dudas y le explotó. Así va a trabajar el diablo en nuestra vida. Por eso él levanta el orgullo. Las iglesias que se desvían, una de las características que tienen es que están llenas de orgullo. Nuestra doctrina es la mejor, no hay creyentes como nosotros, somos los non plus ultra de los creyentes. ¿Qué haría Dios sin nosotros? Una vez una persona, Alberto, me comentó,
que una persona le compró un carro muy, muy, muy potente. Porque decía, métele para que veas la potencia. No, no, no. Le dice esta persona, ¿qué tal si me muero? ¿Qué haría la iglesia sin mí? Imagínense ustedes. Ya sabrán de quién hablo. Entonces, ven ustedes cómo ese tipo de cosas destruyen el orgullo, la autosuficiencia que nos lleva a la autosatisfacción. Si yo en la vida solo me quiero complacer a sí mismo, a mí mismo, ¿cuándo voy a complacer a Dios? Entonces Dios nos pide precisamente la muerte. Ahora, el verdadero peligro de todo esto es que esto nos roba o nos roba la capacidad de responder. Nos da una incapacidad. Por eso es que, ¿qué pasa cuando una persona está deprimida, por ejemplo? Conforme va avanzando la depresión, se va aislando del mundo y al rato ya no le importa nada. Oye, haz esto, di como quieras. Oye, como quieras, ¿no? Entonces, cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando ya fijamos nuestros ojos en todo menos en Dios, es que ya nosotros estamos en un punto de endurecimiento muy avanzado. Y hay señales que nos van a advertir cómo podemos identificar esto. La primera es la desobediencia. Recuerdo que una vez una persona en ese estudio, la esposa de un creyente, me dijo, es que venimos al estudio, salimos y mi esposo y mi hijo todo hacen menos lo que se dijo en el estudio. Imagínense ustedes. ¿Cuántos de nosotros solo venimos quizá a calmar nuestra conciencia o porque tenemos que venir, pero no a buscar a Dios de corazón? Recuerden que Dios dijo, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Por eso te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, la obstinada desobediencia refleja la dureza del corazón. Ejemplo, Faraón. Dios dijo, endureceré el corazón de Faraón. Y dices, ay, qué injusto Dios, podrías decir. ¿Qué culpa tiene el pobre Faraón? No. Desde que Moisés se presentó, él empezó a negar, o sea, a pesar de que él hizo milagros, empezó a negar esa situación y su corazón se fue endureciendo. Y vamos a ver más adelante que a veces Dios, ya en la espiral descendente, que a veces Dios, cuando eres necio y sigues en lo mismo, te entrega a tus pensamientos. Tú dices, "Ah, pues Dios en realidad ni hace nada, hago lo que quiero y no pasa nada. Sí, ya estás en un juicio de Dios. Éxodo 9:35 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, bueno, ahí está lo que puede pasar. Otro es las riquezas y la prosperidad. A veces Dios puede bendecirnos y darnos prosperidad en las riquezas, pero cuando quitamos los ojos de Dios y los ponemos en las riquezas, en la prosperidad, entonces ya estamos prácticamente endureciéndonos de nuestro corazón. Dejamos de tener gratitud por lo que Dios nos ha dado y creemos que nosotros mismos somos los que hemos hecho esto. Entonces ahí está ya otra evidencia, ¿no? Eh, Dios puede bendecirnos y podemos dar por hecho también que merecemos que Dios nos dé las bendiciones, como si mereciéramos algo, si merecíamos ir al infierno. Y Dios en su misericordia nos llamó, nos convenció, nos dio el entendimiento para que nosotros quebrantáramos nuestro corazón y nos convirtiésemos, ¿sí? Entonces, nosotros no merecemos nada. Lo que Dios nos da es mucho y podemos disfrutarlo porque nos da. Una persona podría decir, no, oye, ¿cómo dices esto? Si yo he luchado, yo aproveché mis oportunidades, hice riquezas. ¿Sabes una cosa? Dios todo lo hizo. Que aún Dios te pudo dar la mente para que hicieras buenos negocios o te pudo dar una mente que nada te saliera bien. En la soberanía de Dios, lo que Él quiere es el progreso espiritual. Por eso es que una persona, mientras más avanza, más se va desmaterializando. Y su gratitud a Dios, o sea, si hace consciente de que todo proviene de Dios, su gratitud a Dios va en aumento.
Pero cuando tú sientes que todo te proviene de ti, que tú hiciste esto, pues entonces ya estás endurecido del corazón. En Deuteronomio, capítulo 8, cuando Dios le da a Israel una serie de instrucciones, miren lo que le dice, del 6 en adelante. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nosotros leemos este pasaje y vemos la historia de Israel y nos damos cuenta que todo esto sucedió. Y no, y tú dirás, bueno, o sea, yo no soy tan rico y apenas si puedo y apenas salgo adelante. No, no es la cantidad, es la actitud del corazón, ¿sí? Hay personas que con nada se puede destapar su orgullo, pero en realidad todo el problema está en el corazón. Otra señal es rebelarse y estar descontento. El sufrimiento, la incomodidad, pueden producir una actitud en la cual culpemos a Dios. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué lo otro? Y entonces, ¿tú crees que eso te va a llevar a alabarlo, a bendecirlo? ¿Eso te va a llevar a amarlo? No. Muchas veces el sufrimiento, Dios sí lo permite en nuestra vida, pero lo permite para que quitemos los ojos de nosotros mismos y los pongamos en Él, ¿sí? A veces hay situaciones en nuestra vida que nos causan incomodidad. Todos hemos pasado por eso, que no quisiéramos, pero siempre buscamos un culpable. Y aunque tú digas, no, yo nunca le he dicho a Dios eso, ¿cómo crees que yo le iba a decir eso? Cuando se lo dices a tu prójimo, se lo estás diciendo a Dios, hecho a la semejanza de tu prójimo. Entonces, el hecho de echarle la culpa a alguien y al final a Dios, solo evidencia que tu corazón está desubicado, que ya está endurecido. El Salmo 95, del 8 al 10 dice, también lo dice en Hebreos, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de su corazón y no han conocido mis caminos. El término 40 implica algo completo, lo cual quiere decir que los 40 años en el desierto es el tiempo en que Dios destruyó la generación rebelde y contradictora, la generación que adoró dioses y surgió otra nueva generación que fue la que introdujo en la tierra prometida. Pero a final de cuentas, todos se endurecieron de corazón. ¿Y tú crees que la iglesia se escapa de eso? No. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. O sea, la voz de Dios siempre está para ayudarnos. Al final de este salmo dice, y lo voy a repetir, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. O sea, divagamos porque no hemos conocido sus caminos. Por eso fue tan importante esta cuestión de esta exposición, de esta parte del salmo, donde nosotros tenemos que reconocer
que Dios tiene en su mano nuestros caminos. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos, como dice Isaías 58, ¿no? 57. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos siempre en Dios. A veces Dios nos ama tanto que nos disciplina. A veces usa personas, a veces usa un estudio, una lectura bíblica, pero una causa del endurecimiento de corazón es rechazar una reprimenda inmerecida. O sea, lo que menos queremos es que alguien nos juzgue, nos critique de cosas que sabemos que hay en nosotros. Es donde más fuerte reaccionamos. Una vez en un estudio allá en Gutenberg, quien lo estaba dando, me parece que era Roberto, empezó a hablar del adulterio y de muchas cosas. Y un señor atrás empezó a gritar, no sabe lo que dice la Biblia, esto no lo dice aquí. Empezó a contradecirlo en todo. Ya después ya me fui a platicar con él. Pero más tarde me enteré que el señor vivía en adulterio. Entonces fue una reacción tan fuerte que solo estaba evidenciando cuál era su problema. Y es precisamente lo que dice la Biblia, ¿no? En Romanos capítulo 2. Tú quién eres que juzgas a otro, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces, cuando nosotros somos humildes, podemos aceptar una reprimenda, ¿no? A veces podemos tener problemas, pero siempre a final de cuentas, si tenemos un corazón dispuesto a Dios, vamos a aceptar lo que Dios nos está diciendo. Por ejemplo, en el caso de el gran rey Josías. Faraón, o sea, Josías prosperó, buscó a Dios del hallazgo a partir del hallazgo del libro de la ley y te ordenó, quitó los lugares altos y todo. Pero un día Faraón iba a pelear contra el rey de Asiria y Josías pensó, van a pasar por mi tierra, al rato me van a invadir a mí, y salió y le dice el rey de Egipto, no vengas, no vengo hoy contra ti, no es contra ti el problema. Y él no hizo caso y fue, y ahí murió, ¿no? Entonces, a veces pasan cosas así, ¿no? Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, si nuestra relación con Dios es buena, automáticamente va a ser buena con los demás. Y Dios va a usar todo para nuestra edificación. Pero si no es buena, si estamos llenos de soberbia, de orgullo, nuestro corazón está endurecido, no vamos a aceptar nada. A veces es muy fácil criticar a otros, pero que alguien te critique a ti es donde más reaccionas. Fuerte. De hecho, el que más critica es el que tiene el mayor problema. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando nos hallamos criticando seriamente a otros, pensemos que el problema está principalmente en nosotros, porque solo estamos proyectando lo que no podemos ver en nosotros, o solo estamos haciendo algo para justificarnos nosotros de alguna manera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. En el otro elemento es negarse a escuchar. O sea, Dios nos ha hablado a siempre, ¿no? A través de la creación, a través de nuestra conciencia y a través del Evangelio. Rehusarnos a escuchar también nos lleva a perder el oído espiritual, nos hace insensibles a la voz de Dios. Zacarías 7 del 11 en adelante dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para oír la ley, para no oír la ley, ni las palabras de Jehová de los ejércitos que enviaba por su espíritu. Por medio de los profetas primeros vino y no escucharon. Él clamó y no escucharon. También ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. A veces solo buscamos a Dios para que nos responda, para que nos alivie, pero cuando se trata de escucharlo a Él, cerramos nuestro oído. Y eso nos roba la capacidad de responder, que es otra señal de la dureza del corazón. Escuchar a Dios sin la intención de obedecer produce incapacidad de obedecer. Bueno, en el estudio dijeron esto, pero yo voy a hacer esto. Tú dices esto, pero yo voy a hacer lo otro. Yo voy a hacer lo que yo quiero.
Esto ya representa dureza de corazón. Y entonces, cuando hay dureza de corazón, pues pierdes la capacidad de obedecer. Recuerden, todo lo que somos es producto de nuestra relación con Dios. Si somos un desastre, cero relación con Dios o muy pobre. Si somos entendidos y etcétera, es evidencia de una buena relación con Dios, porque todo empieza en nuestra relación con Dios. Si oyes tus oídos para escuchar a Dios, entonces vas a tener esa actitud de escuchar y hacer. Claro que todos somos imperfectos. A veces nos puede costar mucho trabajo cuando se toca el punto álgido en nuestras vidas, ¿no? Los pensamientos más profundos que no queremos que nadie conozcan, que hay solo en nosotros, que lo tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Pero recuerden, Hebreos 4:12, la palabra de Dios penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La palabra nos ayuda a sacar a flote todas aquellas cosas para arreglar primero con Dios. Entonces, cuando Jesús vino, Él dijo, por parábola les voy a hablar, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Mateo 13, del 11 en adelante, dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no ven, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Qué curioso que al final de este pasaje empiece a hablar del corazón otra vez. Termine Dios hablando del corazón. ¿Ven? Ahí está todo en nuestro corazón. Entonces a veces todo el trabajo que Dios hace en nuestra vida es para sensibilizar nuestro corazón. Si nosotros no sensibilizamos nuestro corazón a la voz de Dios, vamos a estar en ceguera espiritual. Y si quieres saber el producto de esto, solo lee el Antiguo Testamento. Por alguna causa, Dios dejó en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Israel. Y tú podrías decir, no, es que Israel, ellos son necios, tercos. Yo diría que Israel representa lo que realmente somos todos, a final de cuentas. Por eso es tan importante ver, analizar, ver sus reacciones, ¿no? A veces tenemos un problema, le pedimos a Dios y nos saca adelante y nos olvidamos de Dios. A veces ni le damos gracias porque nos sacó adelante. Damos por hecho que lo merecíamos. Y esto es un problema porque vuelve a haber otro problema como con Israel y entonces volvemos a buscar a Dios. ¿Acaso nos vamos a pasar la vida así? Haciendo lo que nosotros queremos. Dios, que es fiel, si ya somos sus hijos, nos trae pruebas, nos trae disciplina, nos saca adelante y volvemos a lo mismo. A veces de tanto volver y volver y volver a lo mismo, Dios dice, ya no han oído mis caminos, los entregaré a sus propios problemas. Y es precisamente ahí donde empieza la espiral descendente. Miren, son las 12. Se fue un poco el tiempo. No puedo empezar esto y no lo voy a parar a la mitad. Lo vamos a dejar para la próxima vez. La próxima vez vamos a ver la espiral descendente y luego vamos a ver la espiral ascendente, al otro estudio. Entonces vamos a dar gracias. Padre bendito, cuánto te queremos agradecer por este estudio.
Y Señor, queremos que tú trabajes en nuestras vidas y en nuestros corazones y que los dispongas, Padre, para que sean sensibles a tu voz y a tu voluntad. Hoy vimos todas estas señales que pueden causar el endurecimiento de nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que en todo lo que vivamos estés tú presente para que no permitas que esto suceda. Y todos seamos sensibles a tu voz y a tu voluntad. Enséñanos, Padre, a amar tus mandamientos. Enséñanos, Padre, a valorar tu voz como lo más importante, a agudizar nuestros oídos para aprender a escucharla, a quitarnos de todo aquel ruido que puede estorbar los conceptos que tú quieres revelarnos para que transformemos y cambiemos nuestras vidas. Y sobre todo, Padre, enséñanos a negarnos a nosotros mismos para poder dar paso a la vida de tu Hijo en nosotros. Señor, te agradecemos por ser nuestro Dios, porque tú eres perfecto en tu actuar y confiamos que todo lo que hagas en nuestras vidas, como dice tu palabra, es para bien. Si tú nos has llamado conforme a tu propósito, entonces, Señor, queremos vivir para cumplir tu propósito. Así que nos ponemos en tus manos en lo personal y como iglesia, pidiéndote que nos mantengas siempre, Señor, en humildad, en sencillez y en la sana doctrina, para que nosotros podamos, Padre, vivir libremente de acuerdo a tus estatutos y preceptos y podamos sobre todo aprender a caminar en el camino de tu voluntad, en la libertad de los hijos de Dios. Especialmente te queremos pedir por el hermano de Ceci, Señor, que lo están operando, que tú derrames tu gracia para que todo salga bien y Señor, pues por todos los demás, todos tenemos parientes, conocemos personas que padecen, que nuestra vida sea un testimonio para que puedan ver a través de nosotros la fe en Cristo y pongan sus ojos en ti. Todo esto en nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.